Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que se conecte el ponente. Estoy haciendo pruebas todavía. Bueno, y vamos a tener otra transmisión de Hablemos Libertad Venezuela. Vamos a esperar que se conecte un poco más de personas. Avísenme si se escucha bien, si pueden escucharme. Ahí está Víctor, ya se unió. ¿Me escuchan? Hola, hola a todos los que se están conectando. Ok, perfecto, sí me escuchan. Ya estamos esperando que se conecte nuestro invitado de hoy, que es Víctor Maldonado. Hola, hola, gracias. Sí, debemos esperar un minutico. Víctor, ¿estás ahí? A ver, un problemita técnico. Ahora sí, Ah, hola, sí, ahora sí, perfecto, vaya, perfecto. perfecto. A ver, habla a ver, yo creo que te escucho bien. Probando, probando, uno, dos, tres, Sí, cuatro, cinco. se escucha bien. Tú me escuchas a mí, ¿no? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, bueno, entonces muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que se están uniendo ahora. Hoy tenemos en la Sociedad Bastía nuestro primer evento del año 2022. Muchísimas gracias por venir. Nosotros, como ustedes saben, somos una organización que desde el año 2015 venimos difundiendo ideas en el país, poniendo nuestro granito de arena de forma muy pequeña, de forma muy individual, sembrando ideas que consideramos importantes para el país. Y una de esas cosas que hacemos es tener estos segmentos con algunos notables de ese movimiento de ideas venezolano, que es este segmento que se llama Hablemos de Libertad. Y bueno, ahí contamos con Víctor Maldonado, quien es un analista político, es analista de las organizaciones, profesor universitario, quizás ustedes ya lo conocen, ha dado varias conferencias, escribe muchos artículos de opinión, es bastante movido, ¿no? En el ámbito de las ideas. También tiene un programa de radio que se llama Aquí se habla libertad, por Radio Caracas. Fue también director de la Cámara de Comercio de Caracas. Bueno, todo un notable, Víctor. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, gracias. La verdad es que el atributo de notable en Venezuela es casi que una raya. Pero bueno, muy agradecido por el esfuerzo de presentarme mucho más allá de los atributos que efectivamente tengo, ¿no? Y gracias a todos los que están hoy con nosotros, pues participando en esta conversación, que siempre es muy grato, y yo creo que es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que ser, en ese sentido, incansables en tratar de tomar contacto con la gente, en tratar de hacer pedagogía de la realidad y en tratar de discernir qué es lo que efectivamente nos está ocurriendo y cómo podemos salir de esto. Así es. Bueno, comencemos entonces primero. Tengo aquí algunas listas de preguntas, sin embargo, es totalmente libre, puedes hablar de como quieras. Eh, Actualmente, en el año 2022, hay muchas personas, Víctor, no sé si has notado, que dicen que en Venezuela hay una recuperación, y no solamente del lado del gobierno, están hablando influencers, youtubers, una cantidad de personajes en todos lados que dicen que ya Venezuela se está mejorando, que la economía está progresando y se cuentan muchas cosas en las redes sociales. Tú como venezolano que vives en Venezuela,
y que además eres conocedor de las cosas que están pasando a diario, ¿qué opinión le tienes a esta matriz de opinión que se está generando? Bueno, por supuesto que hay que empezar por decir que es una matriz de opinión interesada, porque el régimen está obsesionado por tratar de normalizar su propio caos. Y también hay que decir que no puede haber normalización cuando las cifras indican una pobreza abrumadora del venezolano, cuando las cifras indican una caída del producto tan bien, tan marcada, cuando los gremios empresariales dicen, y con razón, y las encuestas, como en COVID, de las universidades, plantean la desaparición del parque industrial y, por supuesto, también una muy fuerte baja del parque empresarial, entendiendo como industria la manufactura y empresa, pues, el comercio y los servicios. Y cuando en contraste con cualquier otro país de América Latina, nosotros nos vemos tan precarios. Lo que sí ha habido, por supuesto, es un rebote, el que tiene que ver sobre todo con la experiencia de paralización aguda que hubo por razones de las decisiones que se tomaron alrededor de la pandemia. Entonces, bueno, un país 2 años paralizado, un primer año inmovilizado, un segundo año con este mecanismo que nos impusieron de 7x7, esta pandemia. Por supuesto que en lo que la pandemia deja de ser tan aguda y empieza a transformarse en esto que ahora llaman una gripe fuerte, lo que fuera, y habiéndose incorporado vacunas y otro tipo de tratamientos para mejorar la situación de los que lamentablemente caen enfermos, bueno, la gente sale a trabajar y la gente sale a intercambiar. La gente sale a ofrecer sus servicios a una demanda que muy empobrecida. Pues si se dañó la lavadora hay que arreglarla, se trata. Si se acabó el mercado, pues hay que comprar algo de carne y arroz, en fin. Entonces se habla de un rebote. Ahora, lo que sí está absolutamente claro es que en Venezuela las condiciones de empresarialidad no existen, porque las condiciones de empresarialidad son, por supuesto, el respeto por el libre mercado, el respeto por los derechos de propiedad, ciudades seguras, infraestructura de servicios públicos estables y, por supuesto, digamos, capaces de apuntalar la actividad económica. Y bueno, no hay que ser demasiado exhaustivos para saber que efectivamente nada de eso funciona bien en Venezuela. Y no solo eso, los aires de libertad económica son aires condicionales y así no sirve. O sea, aquí no hay sistema de mercado, sino un juego a las escondidas del régimen. Cuento hasta 20 y me escondo. Y tú puedes hacer mientras tanto lo que tú quieras, trae lo que quieras, vende lo que quieras. Ya sabes, yo estoy contando con los ojos cerrados, pero eso sí, me volteo en cualquier momento. Bueno, así por supuesto no hay empresarialidad. Y no hay empresarialidad estable, no hay empresarialidad de largo plazo. Y los negocios, pues, digamos, eso que se llama la economía de bodegones que han montado, no pueden, por supuesto, decir que son capaces de generar los 3, los 4, los 5 millones de empleos que se perdieron. Y tampoco son capaces de arrastrar y de salvar la condición de pobreza y precariedad del sector informal de la economía, que en este momento debe ser una buena parte de las actividades económicas del país. Además de decir que esta es una economía dolarizada, que por razones que tienen que ver con la condición de Venezuela, el corto plazo, la inestabilidad de las políticas, es una economía dolarizada con precios altísimos de los bienes y servicios que salvo la carne, digámoslo así, aquí todo es caro. Para hacer un resumen sencillo. Y por otra parte, el gobierno ha permitido que Caracas, y si ustedes quieren la región centro-norte costera, termine siendo una gran vidriera de, entre comillas, lo bien que estamos, pero la verdad es que baste simplemente salir de esta burbuja expositiva para darnos cuenta de que el país sigue sufriendo mucho, de que el país sigue acumulando razones para decisiones radicales, por ejemplo, irse a pie hasta la frontera y cruzar no sé cuántas selvas para tratar de salir de una circunstancia en donde
No. no tienes nada. Los que tienen la oportunidad de recorrer a Venezuela saben que hay pueblos despoblados, casas muertas. Y cuando tú le preguntas, yo he tenido la oportunidad de preguntarle a la gente, bueno, ¿y por qué? Así Y es. nos dicen, bueno, porque por aquí no pasa nada. O sea, nadie recoge la basura, no hay luz, no hay agua. Y bueno, los 4 o 5 que nos quedamos en el pueblo, esos pueblos llaneros, que son, digamos, no son ni siquiera ciudades secundarias, bueno, esta gente, al final, digamos, pueden hacer entre ellos, pero resulta, por supuesto, muy oneroso. Entonces hay una especie de migración y, por supuesto, otros que deciden, ¿sabes qué? Yo aquí me estoy muriendo literalmente de hambre, sin ninguna posibilidad, porque por aquí no pasan ni los amuros, me voy del país. Por supuesto, decisiones Así muy es. crueles para todos, para los que se quedan viviendo la nada y para los que se van de la nada y a veces encuentran en otros países pues muchísimas dificultades, que también eso hay que inventariarlo. Y que decir, digamos, que los que están aquí sufren mucho y los que se van sufren mucho también. Y que Así es. esa nueva consigna de que los de afuera, qué bueno, porque están tan bien que nos mandan plata, la verdad es que es una fantasía irresponsable de terminar haciendo del país y su drama una comiquita de esa magnitud. Hay de todo, hay de todo y por supuesto, en todo caso, lo que no hay es la percepción de un mañana mejor, con una economía estable, con una moneda que funcione, con unas condiciones para que se fomente la empresarialidad, con una disposición del Estado de Derecho de respetar los derechos de propiedad, con un gran consenso nacional para fomentar el libre mercado, sino hay gente llorando porque se han devastado las empresas públicas. Es como si el sueño fuera Es así. reconstituir un país estatista, lleno de empresas públicas, que todo el mundo lo sabe y los que no lo saben deberían saberlo. Empresas públicas donde germinó lo peor del compadrazgo, lo peor del amiguismo, lo peor de la corrupción, la creación de unas clases burocráticas privilegiadas que terminaron dando al traste con lo bueno y lo muy bueno que pudo haber sido y que de hecho fue en muchas dimensiones la experiencia democrática hasta principios del siglo XXI. Así es. Y tal como dices, este actuar o esta forma de hacerse el loco del gobierno, de decir, bueno, yo me volteo y ustedes hacen, no garantiza nada, porque todo sigue en papel igual, ¿no? Las leyes siguen estando igual, el CENIA sigue con sus propias políticas de Sí, cuando el gobierno fiscalización. voltea así, lo que te está diciendo es, vamos a jugar a que todos somos ladrones, a que todos somos delincuentes, a que todos violamos Exactamente, la ley. exactamente, ¿Ok? Pero recuerda exactamente, que yo, que soy el delincuente mayor, si me volteo, te saco el rolo de policía y te doy un rolazo. ¿Ok? O sea, depende exactamente. de mí. No me peles el diente, no me mires feo, no digas nada, dedícate a lo tuyo, que a eso, por cierto, se ha dedicado la política, ¿no? O sea, la Es así. gran promesa política venezolana es, yo recojo la basura. Esa es la gran promesa política. ¿Ok? O sea, el gran triunfo de la política ahorita es, tranquilo que en Barinas voy a barrer las calles. Pero no hay, por Ahora, supuesto, ninguna posibilidad, ah, ninguna oferta de libertad y de coraje libertario y de coraje democrático o de coraje republicano, así es. sino el modelaje del entreguismo más brutal, más ordinario, más procaz, o sea, más violentamente pornográfico. Es decir, mira, aquí Así el es, único así es. camino es empiernarnos con el régimen. Y de hecho, mientras estaba esperando esto, ya Nicolás recibió en su palacio al gobernador Ah, agarrido. de Barinas, ¿no? Y casi que yo pongo, bueno, ¿y el otro para cuándo? Digo, el otro presidente para cuándo. Pero bueno, eso no lo voy a escribir. Oye, y esto que dices, no solamente lo veo en el sector político, Víctor, también está pasando en el mundo empresarial. Yo he notado que Fede Cámara y muchos grandes empresarios, si se quiere, ¿no? O empresarios del país, parece que no tienen bien claros los conceptos de lo que son las libertades, ¿no? Porque tú crees que está pasando esto, tú que vienes del mundo gremial, que fuiste empresario, que estuviste en la Cámara de Comercio de Caracas, ¿por qué tú notas que hay este shift de parte de Fede Cámaras y de muchos empresarios de aliarse con unos bandidos que en cualquier momento, cuando lo deseen, simplemente los vuelven a expropiar y les vuelven a quitar las cosas? Por falta de grandeza.
Y la verdad es que una de las cosas de las que carece Venezuela siempre fue una clase empresarial autónoma que supiera vivir sin las muletas del gobierno. Entonces llama a los empresarios, finalmente yo los llamo la costra nostra, es una costra de intereses que se paga y se da el vuelto, que cree que sus privilegios son suficientes para transformar el país y que han vendido, yo creo que han cambiado la grandeza de la historia ética empresarial por un plato de lentejas. El silencio de los gremios empresariales por diseño. Así, se callan porque ellos creen que a cambio van a recibir nuevos negocios. Yo los llamo la logia Salud y Real, y esto lo quiero compartir con ustedes por lo siguiente, porque llegó uno de esos dirigentes empresariales, recibió un amigo mío en su casa y le dijo, este año tú ya sabes para qué, para no contagiarnos el COVID y para hacer real. Y eso significa que vamos a hacer negocios con el gobierno. Y recuerda que en esa época salió Fede Cámaras a decir, bueno, modelos de cogestión, vamos a explotar juntos el petróleo, vamos a traer vacunas juntos, etcétera. Bueno, esa logia Salud y Real, no digamos, le ha montado más cacho que muchacha perdida en Barinas, ¿no? O sea, finalmente, digamos, no le han conseguido nada, pero a cambio y por adelantado han entregado su doncellez, ¿no? O sea, han entregado todo lo que históricamente fue un gremio empresarial que tenía propuestas de desarrollo, que tenía propuestas republicanas, que tenía respetables, y no, ellos decidieron callarse, no levantan la voz para nada, y ese es el precio que está pagando, o sea, la oferta ante el altar del totalitarismo que estos gremios empresariales están presentando hoy. Y a mí me parecen lamentables, pero me parece también que forma parte de una etapa terminal del país en donde, como lo decía Briceño Iragorri a mediados del siglo XX, la constante en Venezuela, y yo recomiendo a todos que se lean el ensayo La traición de los mejores, la constante en Venezuela ha sido que sus élites sean traidoras, que en cualquier momento entreguen las consignas y el futuro del país, y por un plato de lentejas simplemente lleguen y se entreguen al gobierno de turno. Porque el gobierno de turno es la fuente de su riqueza, no el trabajo productivo. Es así. Y eso no significa que todos los empresarios piensen así, porque además los gremios empresariales están vaciados de base de respaldo. Son gremios que tienen una porción mínima de afiliación, hay que decirlo, y cuyo único sentido era entonces, cuando yo estaba allí, esa era mi forma de verlo, era representar a la empresarialidad y a las condiciones para que esta empresarialidad se diera en un país que debía luchar por su libertad y que debería luchar por la vigencia de su democracia. Cuando tú ya no representas esos ideales, no representas a nadie, porque no tienes base de respaldo. Tú dices, bueno, las grandes empresas, la lógica de una empresa es mantenerse en el mercado, tiene que hacer lo que debe hacer. Por supuesto que si tú tienes una bodega o un bodegón o una distribuidora, tú no le pides, y sería horrible, ¿no?, a tu cliente o a tu consumidor certificado de pureza ideológica. Ellos simplemente venden, ¿ok? Claro, eso es lo que tiene que ocurrir, pero por eso es que yo diferencio empresa de gremio empresarial. Los gremios empresariales son una realidad institucional quebrada moralmente en este momento, que no deja satisfecho a los empresarios venezolanos y que por supuesto provocan muchísimo asco moral a las otras, a los ciudadanos, al resto del país. Y ellos pueden decir, mira, no te metas en esto porque este es nuestro problema. No, porque cuando tú haces declaraciones públicas de las que acostumbras a hacer ahora, entreguistas y humillantes, tú estás poniendo en entredicho a la esperanza que tendría el país en unas instituciones con mayor coraje. En fin, como dicen aquí, se perdieron esos reales, y yo estoy absolutamente seguro que con los gremios empresariales no debemos contar más por muchísimo tiempo, y que llegada una nueva oportunidad de democracia y libertad, pues entonces ellos mutarán
eh, a una nueva condición y nuevos dirigentes pues tendrán otra nueva. Increíble, porque además hay algunos que la presidenta de Consecomercio fue presidenta de Cedice y tú la ves ahora, digamos, absolutamente Paul alejada. Essel. Exacto, alejada, e hija de un gran presidente de Fede Cámara. Correcto. Totalmente alejada, totalmente pusilánime. Bueno, uno dice, cada quien es hijo de sus propias circunstancias, ¿no? Pero algunos deberían tener un poco más de pudor sobre lo que realmente son y representan. Pero bueno, nada, el país, digamos, ha descontado esa pérdida hace tiempo, ¿no? Wow. Y algo que me asombra mucho es que pese a todo lo que está pasando en Venezuela y ver cómo nuestro país se está reduciendo a escombros y la comunidad internacional se está dando cuenta cómo en América Latina parece que no están viendo eso, ¿no? Quisiera saber tu opinión sobre estos cambios recientes en la política chilena, peruana. ¿Qué crees que está pasando? ¿Será que, bueno, recientemente leí que Lula lidera las encuestas, que Petro lidera las encuestas en Colombia, Lula en Brasil, en Honduras ganó la esposa de Zelaya? ¿Será que no se dan cuenta de lo que está pasando acá? ¿Será que Venezuela no está siendo un referente o el desastre que es Argentina o Cuba, por ejemplo? ¿Por qué América Latina, Víctor, tú crees que no aprende la lección? Bueno, hay varias razones. La primera es por la preeminencia de la agenda globalista que existe, ¿ok? Y que es fatalmente antiliberal. Yo digo que el peor de los mundos es poder sin reflexión. Entonces tú ves, digamos, a los grandes dueños de las grandes empresas multinacionales y los que constituyen las bases y los pilares de esto que se llama la agenda globalista, y son gente con mucho real y con mucha ignorancia filosófica. O sea, no tienen una versión del mundo, sino muchísimas ganas de hacer ingeniería social y probablemente desde su punto de vista el dinero lo puede todo. Y por supuesto ellos conducen al mundo hacia una época de muchísimos fracasos. Eso en primer lugar. O sea, el ambiente en donde está ahorita América Latina decidiendo es un ambiente proclive a los autoritarismos del siglo XXI. ¿Ok? Y bueno, baste simplemente ver cómo hubo una confabulación a la luz del día contra Trump, el presidente al que asesinaron digitalmente y censuraron todas las redes. ¿Ok? Simplemente porque no estaban de acuerdo con él y prefirieron los norteamericanos pagar con inflación y vergüenza una presidencia como la de Biden, a la que ya 6 de cada 10 norteamericanos ya no acompañan. Entonces, ese es el macroambiente. En segundo lugar, yo creo que nosotros debemos aprender a ganar las batallas culturales. Y en eso la izquierda ha sido mucho mejor. La izquierda construye una narrativa y es muchísimo más disciplinada en mantenerse en mantenerse en una narrativa y en diseminarla. Cuando tú ves, digamos, la oferta cultural de parte liberal, bueno, tú ves muchas cosas. Tú ves, por ejemplo, gente diciendo, por ejemplo, Gloria Álvarez. Ayer salió en ropa interior, porque ella dice, digamos, entonces cuando tú dices, mira, la batalla cultural liberal conservadora, la están dando desde el escándalo, la perdimos, porque es que los escandalosos originales son los de la izquierda. ¿Okay? Y han planteado un conjunto de temas que han dejado al flanco liberal y conservador perplejo por una razón, porque les cuesta incurrir en una supuesta contradicción y porque entonces han sucumbido y en silencio ante la reflexión sobre el orden social. Y entonces, claro, no tienes una oferta atractiva para el presente y no eres capaz de plantearte una oferta atractiva para el futuro. Y me refiero entonces, dentro de la agenda globalista, la agenda de género, etcétera, etcétera, y finalmente, digamos, una incapacidad además de defender tus propios flancos. Entonces, mientras nos dé vergüenza ser de derecha, mientras nos dé vergüenza defender las causas de la libertad, del liberalismo originario que era sobrio, no escandaloso,
mientras el Excelente. sea simplemente el dedo acusador fundamentalista, lo que supuestamente es nuestra única arma para la batalla cultural, yo creo que vamos a seguir perdiendo. Vamos a seguir perdiendo. Y por otra parte, mientras además eso que se llama derecha, los francos conservadores, sean una mala composición socialdemócrata y queden, digamos, perplejos frente al gobierno. Macri no quiso hacer las reformas. El presidente Piñera ha hecho un segundo periodo vergonzoso. Además, yo creo que Piñera siempre ha tenido mala suerte, ¿no? En su primer gobierno lo primero que hubo fue el tema de la mina, ¿te acuerdas? Él es una persona un político desafortunado, eso ocurre, ¿no? O sea, y en el fondo, a diferencia de lo que pasó con Margaret Thatcher o con Reagan, si tú no estás convencido de que la causa liberal tiene su propia receta y que la receta es poderosa, pues tú estás destinado al fracaso, porque no hay nada más odioso que un tibio, ¿ok? Que la política de la tibieza. Doy pero no doy, arranco pero no arranco. Cuando se da bien la batalla cultural, que sea con coraje, como el caso de Javier Milei, a quien nadie quiere, qué escandaloso, qué pelo tan mal cortado. No, bueno, excelente. Empezó a hacer pedagogía política, ¿ok? Empezó a demostrar, digamos, que su propuesta, independientemente de su estilo, era poderosa y está abriendo una brecha. Igual ha pasado con Vox en España. Ayer o antier las últimas encuestas le daban 27%. Bueno, un grano no hace granero, pero ayuda a compañero. Ellos empezaron con 6, con 5, ¿ok? Y ojo, que tú ves televisión española y la cosa es vergonzosa con Vox. Ves televisión española y hablan del PP, hablan de Ciudadanos, que no existe. Hablan de, por supuesto, de Podemos, pero puedes estar horas oyendo televisión española y no existe Vox para ellos. O sea, le pusieron su cerco sanitario completo y aún así siguen creciendo, porque hay que dar la batalla que es. Y cuando, entonces la batalla que es, mira, nosotros somos liberales, creemos en la libertad, pero pensamos en el orden social, tenemos soluciones económicas, queremos en la prosperidad, pero nos hacemos las preguntas de siempre y tratamos de darle soluciones a las preguntas que por siglos o por milenios han quedado pendientes, ¿ok? Y no las despachamos con no me importa, como ahora dicen en TikTok, ¿ok? O sea, la mala venta, la presentación inconveniente del individualismo, como si el individuo, si la propuesta liberal sea un individuo desasido de la sociedad, le ha hecho daño a esta etapa. Ojo, y esto ha sido como suicidarse en primavera, porque sucede que este es el mejor momento para la causa de la libertad en América Latina. Pero nosotros, de nuevo, los latinoamericanos somos expertos en eso, dejamos eso en manos de los muchachos. Entonces, Gloria Álvarez no puede ser más escandalosa, no puede ser más sectaria, no puede ser más... algo así como que si tú quieres ser liberal tienes que ser ateo, creer en el aborto, matar a tu mamá cuando esté vieja, y patear a los menesterosos de la calle. Bueno, ¿quién va a comprar eso? ¿Quién lo va a comprar? Así es. ¿Okay? Así es. Cuando son preguntas fundamentales que están planteadas desde los presocráticos. Entonces, ¿cómo logramos la libertad del ser humano en el marco de una sociedad en donde valga la pena vivir? Y que nos confronta frente al otro que también tiene necesidad de ser libre y tiene expectativas de prosperidad. Entonces, de nuevo, mientras nos dé pena, mientras nos sintamos avergonzados, mientras creamos que el escándalo sea el único elemento de comparación, mientras compremos nosotros la agenda globalista, que es la agenda de toma de posesión de la izquierda radical, mientras no nos dé vergüenza diferenciarnos de la perspectiva de futuro de los grandes poderes fácticos del mundo, y mientras a nosotros, digamos, seamos los militantes del pensamiento convencional, y nos deje abrumados el otro estilo que contradice con fuerza las tendencias inerciales de las mayorías, nosotros no tenemos vida, y por eso ellos, que son más vivos que nosotros, nos ganan. Y además, digamos, esa tontería de, ay, es que nosotros no hacemos trova. Olvídate de eso. O sea, yo he visto liberales diciendo, nosotros no sabemos hacer poesía por la libertad, no sabemos hacer, bueno, ponte a hacerla,
ponte a hacerla. Enrad no se puso en esa mariquera de que yo no puedo, no, ponte a hacerla, construye una narrativa que sirva. Y luego, por supuesto, tenemos que crear conocimiento contemporáneo. Y algunos, y eso hay que decirlo y hay que comprarlo como bueno, nos ven como buenos citadores de los clásicos, pero muy malos para actualizar ese conocimiento a los problemas del aquí y del ahora. Y bueno, yo creo que eso forma parte del desafío. Excelente, Víctor. Mencionaste cosas muy interesantes y muy relevantes, y creo que concuerdo contigo en casi todo, pero una cosa, mencionaste esto de la agenda globalista. ¿Tú crees que esto que está pasando ahora con el coronavirus y con, o sea, algunos gobiernos han pedido pases sanitarios, sobre todo en el primer mundo, se han puesto bien tiránicos? ¿Tú crees que esto forma parte de esto? Bueno, yo lo que creo es que una cosa trae la otra. Algo así como que si lo hacemos versión Marvel, se reunieron todos en el Palacio de la Justicia, ¿ok? Y empezaron a tomar las decisiones. Mira, yo recuerdo haber hecho un informe para un grupo consultor al principio de la pandemia. Y estaba lógicamente claro para mí en ese momento que la pandemia era un desafío de 3 niveles. Para resguardar la salud de la gente, es importante porque, bueno, viene Claro. una especie de gran desafío mundial. Para resguardar las bases de la economía de los países y para resguardar la legitimidad de los gobiernos. ¿Ok? Creo que muy pocos entendieron que ese era un desafío triple, o sea, tú tenías que luchar en los 3 niveles. Y muchos se metieron en una inercia en donde hay una confluencia de todo, una gran necesidad de resolver el problema, como se hace siempre, que hay un problema que el ser humano tiene que resolver a través de conjeturas y refutaciones. Yo voy a apostar a esto, apuesto a esto, pero ¿con qué probabilidad? No sé, pero es lo mejor que puedo dar. Ok, vacuna 1, vacuna 2, la pastilla tal o cual, el tema de los beberizos tal o cual, lo que sea, ¿no? Pero uno va viendo cómo se va cerrando el espectro y se va creando una especie de gran leviatán totalitario en donde se va encajonando a la gente a un solo tipo de pensamiento único, y todo lo demás es censurado, pero censurado brutalmente, brutalmente. Tú no podías hablar de vacunas, no podías hablar de terapias alternativas, no podías decir que me salió un uñero porque me vacuné ayer, no podías decir nada porque te asesinaban digitalmente. Y eso, Así es. después, digamos, vista el affair de Trump, nos dimos cuenta de que ellos sí se reúnen, de que ellos sí confabulan, de que ellos sí toman decisiones, de que ellos sí se complementan y de que ellos sí tienen un proyecto político. Como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, Así es. digamos que a mí no me causa ninguna extrañeza que esto haya derivado con la excusa de la pandemia, que por supuesto es real, ¿ok? Hay gente que se ha muerto de COVID, hay gente que ha padecido mucho por el COVID, hay gente que le ha ido con menos rigor porque se ha vacunado, hay otros, en fin, hay de todo porque en una circunstancia tan rápida, es algo así como las películas de ahora, ¿no? Viene un meteorito, tenemos 5 meses, bueno, mira para arriba, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, eso que están, Ajá. la Sí. película nueva, ¿no? Que- Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Es que se vio tan clara en la parodia, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, tenemos que hacer nuestro mejor intento. Ah, pero 100%, bueno, 100% nadie te lo puede garantizar. De repente la pegamos y de repente no la pegamos. Y si no la pegamos, nos morimos. Pero está bien, pues, ¿no? Entonces, al final, la gran tragedia de estos 2 años es la deriva autoritaria de los gobiernos que solo ven en el uso de la fuerza la solución a un problema muchísimo más complejo, que han olvidado que los costos, si no los pagas por A, los pagas por B, y entonces han destruido mucho sus economías. Y en tercer lugar, que han sustituido la legitimidad de los gobiernos por un autoritarismo real y potencial terrible, terrible. Y Así es. te cuento, por ejemplo, yo he tenido que trabajar, porque, bueno, ahí dice que yo hago consultoría política, y es cierto, yo tengo que trabajar en México. Y me podrán decir lo que sea, Andrés Manuel López Obrador, lo que quieras. Todo eso que digan es verdad.
pero su manejo de la pandemia ha sido heterodoxo, y con resultados por lo menos no escandalosos respecto del promedio mundial. Entonces, a México tú puedes aterrizar sin hacerte la prueba, la prueba esta del antígeno de cualquier PCR. tipo. Exacto, Oh, no ok. tienes por qué. Ellos dicen, usted llega y llena una declaración y dice si tuvo tos, sí o no, y punto. Una planilla que por supuesto no ve nadie. ¿Ok? Ellos, digamos, tienen semáforos por municipios, ¿no? Entonces, bueno, al lado hay un municipio, una unidad territorial pequeña, con gran contagio, lo ponen en rojo, pero al lado hay uno que no tiene contagio, lo ponen en verde. Y en todo caso, yo nunca vi, y yo estuve en el interior de México un mes y medio, nunca vi que cerraran nada. ¿Ok? Los hoteles abiertos, por supuesto, pues lo convencional, el gel, el tapaboca, Claro, las medidas. o sea, con más serenidad. Y por supuesto, Andrés Manuel no es precisamente liberal, pero él se la jugó, se la jugó. Y él ha tenido 2 veces COVID y al día siguiente sale en su mañanero. No lo estoy promoviendo. Lo que estoy Claro. diciendo es que es una opción, con esto que estoy diciendo es una opción el excesivo autoritarismo. No es necesario. Así es. Si lo asumes es porque tienes intereses detrás, o miedo, o ignorancia, y vamos a decirlo también, porque los liberales creemos en la empresarialidad, pero también, digamos, no somos ingenuos. O sea, la presión que significa este proceso de enriquecimiento y preponderancia de los laboratorios farmacéuticos Correcto. genera, digamos, un flujo de intereses que hay que tomar en consideración. Yo di alguna vez una conferencia basado, digamos, en un libro de un autor norteamericano, de Lindblom, sobre cómo funciona el poder de las empresas dentro de los sistemas de mercado. ¿Ok? Entonces, cuidado que las empresas tienen, por supuesto, las grandes, las multi, tienen una gran capacidad de tener influencia política y esto es lo que ha ocurrido. Bueno, que dicen algunos, pero ellos pidieron una firma de que no se hacen responsables. Bueno, en esta época no pueden hacerse responsables de una situación experimental. Es la debida protección a un esfuerzo que han hecho que uno presupone de buena fe. Pero de allí en adelante, digamos, yo creo que todo parece indicar que es rentable el autoritarismo y contra eso nosotros debemos poner todas nuestras alarmas. Entonces, el falso escándalo del jugador de tenis, ¿y qué ridiculez es esa? Exacto. O sea, en el sentido, ¿tiene COVID sí o no? No tiene, juega. Y no este escandalazo, ¿es un héroe el tipo? No, o sea, vamos a estar claros, los liberales tenemos que ser muy cuidadosos del derecho de los ciudadanos a la objeción de conciencia. Así ¿Ok? es. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la eutanasia. Me parece odioso el suicidio, pero el que lo decide, lo decide. ¿Ok? En ese sentido, o sea, porque al final, digamos, no voy a hacer nada para crear un ambiente proclive al autoexterminio, pero al final me parece muy importante respetar la libertad de elección de la gente. Y eso es fundamental para construir sociedades libres. Y por eso es que habiéndose uno vacunado, lo que fuera, sea cual sea la condición, lo que es absolutamente inaceptable es esta condición neurótica, histeroide de los gobiernos que quieren imponer por la fuerza lo que no logran por la vía de la persuasión y por lo tanto, están olvidando la política y están haciendo antipolítica de los gobiernos. Increíble. Así es. Así es, y también los ciudadanos que caen en esa histeria, ¿no? Parece que hemos perdido el pensamiento crítico. Mucha gente se ha dejado guiar por esto. Esto que dijiste del jugador de tenis, creo que fue en Australia, es impresionante porque nosotros siempre, casi siempre vimos a Australia o a Reino Unido o a Canadá como naciones modelo, pero hoy en día su progresía y su pérdida de razonamiento, hablo de los ciudadanos, no tanto de los gobiernos que son socialistas, uno le hace dudar, pero ¿dónde está el pensamiento crítico de las personas? ¿No? ¿Por qué se dejan meter todas estas cosas? ¿No? Pero cuidado, porque mira, el Occidente tiene bien documentado su conducta social
en tiempos de pandemia. Hay un libro maravilloso, el de Barbara Tuchman, creo que el libro se llama El terrible siglo XIV o algo así, donde ella narra precisamente el siglo XIV, que fue el siglo de la peste negra, que se llevó 1/3 de la población de Occidente. ¿Ok? Y lo interesante de la narrativa de Tuchman en ese libro es precisamente darnos a nosotros las claves de la reacción social frente a un hecho como una pandemia que te mata o que amenaza con matarte. Bueno, ahí se plantearon unos progromos contra los judíos porque ellos pensaban, ¿por qué esto me ha ocurrido a mí? Entonces la respuesta convencional fue, porque estamos conviviendo con judíos que fueron los que mataron a Dios. Bueno, acabaron con los judíos, los pobres judíos, si no se morían de peste, los quemaban en las puertas. Entonces, claro, ¿qué estamos experimentando y que debería tener para nosotros algún tipo de aprendizaje? ¿Cómo operan las sociedades cuando se les exacerba el miedo? ¿Y cómo opera el miedo como herramienta política? ¿Okay? De las cuales los gobiernos no están exentos, porque los gobiernos están jugando una especie de gran dilema del prisionero. ¿Qué pasa si soy permisivo? Pierdo. Y si no soy permisivo, pierdo. Porque ese fue el modelaje de la agenda globalista con Trump. A Trump lo enclosetaron, digamos así. Si dices vacunas, pierde. Y si no dices vacunas, también pierde. Entonces, esa especie de tendencia de encallejonar la decisión política terminó siendo perversa, y muchos gobernantes están siendo víctimas de una forma de presentar el caso indebida, porque al final decíamos, bueno, alta tasa de contagio, una pequeña tasa de morbilidad, una mínima tasa de mortalidad. No, empezaron por fregar a Trump, fregaron a todo el mundo. Empezaron diciendo, se han contagiado 200 millones de no sé cuántos, se están muriendo tantos al día, sí, pero tantos al día que significa en términos porcentuales. El alarmismo se utilizó como exacerbación del miedo. Bueno, vivirlo contemporáneamente, saber sus efectos, es un aprendizaje que no tiene sustitución, ¿no? Es verdad, bueno, quería que hablásemos un poquito, nada más brevemente quizás de filosofía. Yo veo que tú has hablado sobre Ayn Rand, hablas sobre la economía austríaca. ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo Víctor Maldonado se define en ese espectro liberal que es bastante amplio? ¿Y cómo tú, a los oyentes, a las personas que nos están escuchando, piensas que digamos, es el mejor o por el cual el camino que tú vas, ¿por qué lo decidiste? ¿Por qué piensas que es el mejor? Mira, yo a estas alturas, yo ya tengo 59 años, en 6 meses cumplo 60, te voy a invitar a mi fiesta. Ok, gracias. Vivo. Mira, en búsqueda ansiosa de razones para la libertad. Entonces, en esa búsqueda ansiosa he aprendido a no ser dogmático liberal. Porque no tiene sentido. Y la verdad es que he visto con muchísimo dolor cómo, digamos, entre los liberales se pelean, que si tú eres austríaco, tú eres no sé qué cosa, tú eres anarco, no sé qué vaina, etc. Y la verdad es que a mí eso no me significa agregar valor, porque nos hace perder de vista que el objetivo es la libertad, y el objetivo son las sociedades libres. Ahora, dicho esto, porque he pasado por todo, yo soy randiano católico, porque, por ejemplo, de Rand compro todo menos su ateísmo, porque ella no me explica las razones de su ateísmo, y porque no le quita sentido a la estructura, a su estructura ideológica tan fuerte, ese hecho que más bien es una opción personal absolutamente respetable para ella, así como tenía un amante. Si para ser randiano tú tienes que tener un amante o tener una relación abierta, imagínate, proclamarse randiano me significaría a mí un problema con mi mujer, ¿no? Cosa que no tengo ningún interés en hacer. Entonces, igual, ella tenía una relación abierta, yo no tengo una relación abierta, yo no creo que dentro de la ideología del objetivismo las relaciones abiertas sean necesarias, porque ni explican ni dejan de explicar. Entonces, vamos a Rand. Rand me parece una autora imprescindible para desasirnos del basural ideológico conceptual en el que viven los venezolanos. Y de hecho,
mientras di clase en la Universidad Católica Andrés Bello, que di materias anuales, mi sociología de la industria y la empresa estaba montada en la lectura capítulo a capítulo de la rebelión de Atlas. Me parece fundamental para entender, porque además tiene una narrativa poderosísima, poderosísima de los caminos fallidos de la ingeniería social, del contraste brutal que hay entre los socialismos y la libertad, y además va formando valores en términos de lo que ella llama razón, propósito y autoestima, que te hace, digamos, germinar la libertad allí donde debe germinar primero, que es en tu alma y en tu conciencia. Entonces, digamos que me parece que Rand es un imprescindible. Me parece que su forma de decir las cosas nos prepara para la batalla cultural. Me parece que el luchar contra la bancarrota moral que ella plantea en el primer párrafo del artículo de los nuevos intelectuales es fundamental para entender y descartar al hace tiempo a justificar lo injustificable. ¿Okay? Y me parece que donde yo pueda recomendaría a Rand, entendiendo de que, ojo, no los obliga a ser ateos ni a tener relaciones libres. El que las quiera tener y pueda tenerlas. Bueno. Ok. Segundo. Hablando de eso. Ajá. Perdón, continúa. No, lo segundo es la economía austríaca. Es fundamental leer con serenidad y con ganas de aprender a Mises y a Hayek. Eso es imprescindible. O sea, meternos nosotros en una economía que no es farsante, en una economía que se atrevió a ir contra lo convencional, que era el keynesianismo, o sea, contra la impostura intervencionista de los estados que se valen de falsas ecuaciones para ahí tienen el keynesianismo de Biden, ¿no? 7 puntos de inflación. Vamos a ver cómo eso le sabe a los norteamericanos, ¿no? Wow. Entonces, el tener una propuesta económica en un mundo que habla en términos de economía es fundamental, es fundamental. Pero también volver al liberalismo clásico, ¿okay? Volver a la esencia de los liberales, de nuevo, pensar siempre en términos de libertad y orden social, el entender, digamos, que las culturas no necesariamente son proclives al escándalo, el leer liberalismo clásico, que me gusta que uno de los atributos del liberalismo clásico es la sobriedad. La sobriedad. ¿Ok? ¿Y qué significa ser socialmente sobrios? Porque algunos llegan y dicen, tengo amigas muy queridas que me dicen, ¿tú eres conservador? No soy conservador. Lo que tengo es mucho conocimiento sobre cómo opera el cambio social. Es diferente. ¿Ok? Es diferente. Y lo que tengo es mucho cuidado, porque también he leído mucho de cómo se alteran el orden social y cuál es las consecuencias de alterar el orden social. Y en tercer lugar, digamos, la mirada, que hay que estudiar, la mirada del Estado mínimo, que por supuesto es, digamos, transversal a todos, el Estado mínimo que debería a nosotros digamos, vincularnos también o hacernos responsables de un Estado mínimo minimorum, está bien, pero que no deje de lado que el juego está a la mitad y por lo tanto tiene que resolver problemas de cortísimo plazo asociados, por ejemplo, a grupos vulnerables. No los llamemos pobres, ¿ok? A grupos que por muchísimas razones son vulnerables y por lo tanto tú no puedes darles la espalda, porque además, si juegas dentro del sistema democrático, esos al final van a ser tu gran talón de Aquiles. Pero insisto, es una reflexión, es una reflexión. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es decir, me proclamo liberal y por lo tanto, entonces digamos, aborto, no, y mirar con muchísimo cuidado, cariño y compasión, que para mí es una palabra muy especial, no es mirar las nuevas formas de realización de las personas, mirarlas con respeto e incorporarlas a reflexionar sobre el orden social. Orden social en el sentido, bueno, el espacio de lo público que nos permite vivir a todos con libertad, aspirar a la prosperidad y en paz. Y eso, por supuesto, ya sabemos que no solo tiene condiciones objetivas,
sino que tiene condiciones subjetivas. Es más, los mayores peligros de la paz son ideológicos, no necesariamente, Así es. el materiales. Y entonces, bueno, digamos que mi biblioteca está llena de todo, estudio mucho sobre eso, y en este momento de mi vida estoy en esto que planteo, o sea, ¿cómo logramos libertad con orden social? Nosotros que estamos experimentando el caos y las imposturas autoritarias globalistas, ¿no? Wow, interesante. No, te iba a decir que yo hice que concuerdo con Ram en muchas cosas, pero hice una pequeña refutación, te lo voy a mandar para que la leas y me digas ahí cualquier cosa. Pero esto que mencionaste, que me parece interesante, que dices que no le compras el ateísmo, que eres católico. Yo he visto muchas publicaciones tuyas y varios artículos donde veo que citas mucho la Biblia, en tus tweets, en muchas veces. ¿Tú crees que, dada esa postura, hay cierto ataque hacia esos principios judeocristianos occidentales que no solamente en Venezuela, ¿no?, sino a nivel mundial hay como una suerte de conflagración contra la fe? Porque fíjate que una de las cosas que más se tuvo contra Trump y que hoy se tienen contra Bolsonaro es justamente eso, ¿no? Y parece que en Occidente hay una suerte de ataque. Quería saber qué opinas tú como creyente de estas cosas, ¿no? ¿Cómo se está atacando la libertad religiosa? Bueno, ahí es donde entrar en profundidades, ¿no? Occidente se está suicidando. Increíble. El Occidente se está suicidando demográficamente y ahí es donde tú dices, bueno, libertad con orden social. Es complicadísimo porque la batalla cultural se da desde la fe, los principios y valores, y la familia y la comunidad. Occidente siempre ha sido así. O sea, no hay forma. Tú no le puedes quitar a Occidente su ADN. O sea, no hay ARN mensajero. Ok, para cambiarlo. O sea, tú tienes, Occidente es judeo, cristiano, greco, romano, germánico. ¿Ok? O sea, Occidente es el resultado, lo diría Weber con una belleza legendaria, el resultado de una inmensa reflexión racional que nos hizo ser como somos. Entonces tenemos teología, porque racionalizamos nuestras creencias, tenemos estado racional burocrático, tenemos música, pero además de música tenemos un sistema musical que nos permite reproducirla, o sea, tenemos los estudios de la armonía, y, digamos, la descripción de la música, eso es propio de Occidente, tenemos derecho racional, pensamos en términos de medios y fines. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo le quitamos a nosotros la razón a Occidente? ¿Cómo le quitamos el judeocristianismo sin que Occidente deje de reconocerse? Y por otra parte, eso no tiene sentido. En segundo lugar, el suicidio demográfico. Y allí, digamos, es cuestión para reflexionar, no para juzgar, para reflexionar. Si la batalla cultural dice que mejor no tener hijos, bueno, te cuento que yo hice con estadísticas europeas una presentación que un amigo, por cuenta de mi investigación, y me invitó, se le presentó al secretario general de la OEA, Almagro. Yo fui a Washington para eso, con mi amigo, que era el líder de la propuesta. Y te cuento una cosa, en el 80 de este siglo, Europa occidental y se convierte en musulmana. ¿Por qué? Porque las mujeres europeas decidieron no tener familia. O sea, porque Wow. Europa decidió no construir familia. Bueno, chévere, digamos, ¿cuánto Y los aportas tú a musulmanes eso? tienen 5 o 6 hijos cada Los uno, ¿no? musulmanes están allí, paren como conejos, tienen su familia. Y de hecho mi propuesta, la propuesta de mi amigo, que es un tipo genial, y que yo, digamos, estructuré en una propuesta, es, mira, a los gringos les molesta la inmigración, no la necesitan, pero tú la necesitas brutalmente. ¿Qué inmigración necesitas? Necesitas occidentales católicos que vayan a poblar Europa, una Europa despoblada porque tú decidiste no parir. Chévere. Porque no logramos hacer un gran programa de inmigración centroamericana a Europa, o tú prefieres musulmanes. Entonces, eso por supuesto no ha sido comprado porque la agenda globalista ve otras necesidades, pero a lo que voy, mira, yo creo que los liberales no pueden divorciarse del esfuerzo de luchar contra el nihilismo militante, de luchar contra
el declive de nuestras creencias y de nuestra esencia occidental. O sea, ¿dónde están ganando la batalla cultural? Cuando nos hacen arrodillarnos para pedir perdón por nuestra propia historia. Ok, falta que quemen a Aristóteles porque Aristóteles era esclavista. O sea, entonces allí es donde uno dice, me aterra la ignorancia con poder, me aterra el dinero, o sea, el éxito empresarial sin reflexión filosófica, porque terminan cometiendo errores. Bueno, y las civilizaciones mueren. ¿Sabes qué? Las civilizaciones mueren. El Imperio Romano cayó y se desplomó, se volvió mierda, ¿ok? De un día para otro. Y hay que ver, digamos, como lo plantea San Agustín en sus reflexiones, cómo veía a romanos emigrar, como a los venezolanos, a romanos emigrar para huir de las violaciones y los saqueos a África, ¿ok? Porque había caído Roma como gran centro de poder. Entonces, cuidado, nos estamos jugando la civilización y los liberales no pueden despachar eso como, ¿sabes qué? A mí no me importa porque mi proyecto de vida es este y yo no me da la gana. Ah, bueno, está bien. Entonces estás ingenuamente alineándote en un proceso de destrucción del cual, digamos, algunos serán más responsables que otros, pero todos tenemos responsabilidad. Y eso es lo que yo llamo el desafío de ser libres con reflexión social, en el orden social, no social socialista, sino entender que tu libertad solo tiene sentido en el marco de una civilización que se llama Occidente. ¿Ok? Así es. Que ha hecho de la libertad un desideratum, y que sin ese continente que se llama Occidente, sin esa cajita que se llama Occidente, la libertad deja de ser un concepto vital, porque las otras civilizaciones no creen en eso. Wow. Bueno, ya para cerrar, excelentes palabras, extraordinario, Víctor. Quería que, ya para ir cerrando, este año que presenta tantos retos y tantos problemas para los venezolanos, ¿cuál es tu perspectiva? Primero, ¿qué crees que podemos hacer como, digamos, propuesta a los venezolanos? Y segundo, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿O qué debemos hacer de nuevo? Mira, bueno, mi propuesta es pública y notoria y te agradezco mucho que me des la oportunidad de plantearla de nuevo. Mi propuesta es que nosotros debemos terminar de romper con el elenco del fracaso y con la colaboración. O sea, nosotros debemos tener un año iluminado de coraje y de sensatez. Estos que 22 años nos han defraudado no pueden seguir siendo los que encabecen la dirección política. Sería nuestro propio suicidio. 22 años deben ser suficiente tiempo para acumular evidencia sobre su propia torpeza y, peor aún, sobre la connivencia que es obvia, ya es desvergonzada entre los roles que el ecosistema criminal decide que cada uno juegue. Entonces está absolutamente claro que yo juego a la colaboración limitada y que si gano porque tú me dejas ganar, entonces voy corriendo a Miraflores a arrodillarme. Eso ocurrió hace 4 años con los gobernadores adecos y casualmente 4 años después con estos gobernadores adecos también está funcionando así. Porque hay que decirlo, Adeco es el de Barinas, Adeco es el de Nueva Esparta, Adeco, porque vamos a asumir que Adeco es Adeco hasta que se muere. Entonces Adeco también es el del Zulia y Adeco también es el de Cogede. ¿Ok? Entonces, llámese Un Nuevo Tiempo, llámese Me divorciaría del Partido Nuevo de Nueva Esparta, llámese lo que quiera, digamos, el país está, la dirección política del país está en manos de unos corruptos y de unos bates quebrados que no aguantan 2 pedidas para entregar las banderas del país. Entonces, con ello hay que romper. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es que hay que tocar realidad. Y la realidad indica varias cosas, que la lucha va a ser larga, que la lucha va a ser difícil, que la lucha no va a ser épica y que nos toca reestructurarnos desde cero. Y reestructurarnos desde cero significa tener sentido de realidad. Yo lo decía esta mañana, mira, olvídate del 1.000.000 de personas en la calle, olvídate de eso, porque además eso es inútil. ¿Ok? Olvídate de una circunstancia que de la noche a la mañana nos va a cambiar. Puede ser, pero eso ya pasó. Dios nos ayudó, le mandó un cáncer al que debía mandarle el cáncer y nosotros no aprovechamos la situación. Pero Dios no va a estar mandando el cáncer todos los días a la gente. ¿Ok? Por más que uno rece.
lo que vamos a tener que hacer es entender que esto va para largo, que debemos respirar profundo, que debemos tener sentido de realidad, que debemos entonces concentrarnos en lo que realmente podemos hacer y lo que realmente sabemos hacer. Y allí se abre una esfera de posibilidades. Citando a San Pablo, diría, bueno, entonces lo que realmente podemos hacer es lo que está a nuestro alcance, lo que realmente sabemos hacer, él debe hacernos entender que todo es necesario. San Pablo tiene una forma maravillosa de decirlo en la Epístola a los Romanos, porque dice, bueno, ustedes me están preguntando a mí qué es lo que pueden hacer por la iglesia. Entonces él responde, bueno, el que sepa servir plato que lo sirva, el que sepa enseñar que enseñe, el que sepa cantar que cante, el que sepa predicar en lenguas que lo haga. Entonces, digamos, entender que esta es una lucha de entre todos y de que los talentos de todos son necesarios. Y entender que por ahora nos toca rehacernos nosotros desde nuestros principios y valores, yo lo llamo la fe, desde nuestra familia, que debemos restaurar, debemos volvernos a sentirnos orgullosos, porque la narrativa sobre la familia venezolana siempre ha sido una narrativa despreciable, no, que el papá no está, no, que la mamá no sé qué, no, que... No. La familia que tenemos, que es aquel espacio de amor y protección y formación, en donde alguien está empeñado en que los niños y jóvenes salgan para adelante, y donde alguien está comprometido en que los viejitos tengan una vejez feliz, dada la circunstancia, y donde hay una pareja que con la mejor suerte se puede amar, y que encabeza junto una lucha diaria para salir para adelante, bueno, como sea, mamá, papá, mamá, sin papá, sin mamá, abuelo, tío, lo que fuera. Ese es el centro de nuestra lucha, porque todos los peligros de la civilización occidental pasan por destruir a la familia. Entonces nosotros debemos entender que la familia es el centro de nuestra lucha política, y la familia debe enseñar libertad, debe generar criterio, debe construir en la familia, y es lo que tenemos al alcance. Y luego, digamos, tenemos la comunidad, que es hacernos responsables de lo que pasa en nuestra calle. Entonces, cero épica. Pero si todos hacemos esto, empezamos a tener un país diferente que es capaz de desafiar al régimen. Y por último, practicar la compasión como marca del venezolano, que ya lo hace. Esta tarde yo estaba discutiendo el tema de la compasión, decía, es que hay que generar instituciones compasivas. Por ejemplo, los hogares de cuidado diario. ¿Qué era un hogar de cuidado diario? Un hogar de cuidado diario, que existieron antes incluso de que se llamaran así, era una señora que tenía una sala, ¿ok?, que le recibía a los niños a la otra, que tenía que ir a trabajar. La mutua, yo sé lo que tú necesitas, tú sabes lo que yo necesito, nos complementamos en nuestras necesidades y construimos oportunidades para mí y para ti. Y protegemos al chamo. Lo protegemos. Le damos cobertura. No dejamos que el chamo esté solo en una casa que se puede quemar, que lo pueden violar, que no. Lo protegemos. Eso es un gran generador de confianza comunitaria. Bueno, hay que ingeniarnos instituciones de la compasión para que en nuestra comunidad empiece a desasirse de esta inmensa dependencia de las bolsas CLAP, digamos así como eje referencial. Ese es el hacer política que nos corresponde ahora, desde mi punto de vista. Es lo que podemos hacer, es lo que sabemos hacer. No hay épica. Hay un largo camino que recorrer, pero que podemos recorrer si nosotros damos la batalla cultural, porque así es que se va a dar la batalla cultural. Luego, por supuesto, significa narrativa política y la pedagogía del hacer y prepararnos para la acción y el cambio. Pero olvídate, primero hay que salir del elenco del fracaso, ¿ok? Luego tiene que haber un insight, un darnos cuenta de la situación en la que estamos y empezar de cero, que por otra parte es un desafío maravilloso. ¿Cuántas veces no hemos comenzado de cero tantos, no? Nos hemos divorciado, hemos enviudado, hemos quedado huérfanos, nos han botado el trabajo. Comenzar de cero es un desafío fundamental. Superar el duelo y comenzarnos a mover en una dirección adecuada, eso es lo que nos va a liberar de terrible circunstancia en la que estamos. No es épico, no significa ninguna otra cosa, sino ir construyendo las oportunidades y las fortalezas para un país que en este momento está inmunosuprimido políticamente y amenazado por unas bacterias oportunistas que yo llamo la opolaboración. Wow.
De verdad, muchísimas gracias, excelentes palabras. Creo que se parece mucho a lo que dijiste en el Levántate, no temas, ¿no? Exacto, Y sí. te cito textualmente cuando dices que este país se ha hecho y mantenido por la fuerza demoledora de las pequeñas cosas que han llegado a sumar grandeza. Ese es el poder de nosotros, el poder del mercado y el poder de la sociedad civil Así es, venezolana. Bueno, así. muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros esta noche. Estás invitado para una próxima. Gracias a todos los que nos escucharon. Pronto lo van a tener en nuestro canal de YouTube. Esto fue Hablemos de Libertad Venezuela con la Sociedad Bastiat. Feliz noche a todos. Gracias.